Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre un cardenal anónimo publica de cómo debe de ser el próximo papa y, más que nada, cómo concentrarse en la elección, es decir, en el próximo cónclave. De esto estaré hablando al respecto. Y también hace una evaluación en torno al pontificado de Francisco. Quiero invitar a todos para que se suman al canal, le den like, así como también se suscriban al mismo y activen su campanita para que de esta manera cuando se sube un video ya usted reciba la notificación. A quienes ya lo han hecho, muchísimas gracias. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bueno, ha dado mucho revuelo un documento de un cardenal anónimo. No se sabe si está vivo o de los que han fallecido recientemente. Lo que sí dice es que reprocha el gobierno del Papa Francisco, es decir, el pontificado, y expone en qué deben de centrarse los cardenales en el próximo cónclave para elegir al nuevo pontífice una vez que el Papa Francisco fallezca. El documento sostiene que el pontificado del Papa Francisco debe ser de recuperación. Sí, porque ya hay mucho desorden, ya cada quien hace lo que le da su gana. Las iglesias ya parecen más un centro de show, un teatro de show, que para lo que fueron dedicadas o construidas, al culto divino. El próximo papa debe ser de recuperación y sanación, a la vez que restablecer verdades que se han oscurecido o se han perdido lentamente entre muchos cristianos a raíz de esta confusión que ha creado el Papa Francisco. Y no es aleatorio, es a propósito, esta ambigüedad. El documento escrito por un miembro del Colegio Cardenalicio está dando mucho de qué hablar. Dice que la iglesia bajo el Papa Francisco, textualmente les leo, más fracturada que en ningún otro momento de su historia reciente. La más fracturada. Quizás podríamos hasta cierto punto compararlo hace más de 500 años con el pontificado de Alejandro VI, el Papa Borgia, el Papa Ricardo Borgia, Alejandro VI. Muy polémico, la forma que llega al pontificado, prácticamente vendiendo sus votos y su gobierno y su administración también, gobierno del Papa Alejandro VI. Hoy, y eso causó la división en la iglesia, el surgimiento del protestantismo con Martín Lutero, Juan Calvino y todos ellos, porque eso ya lo sabemos como historia. Hoy también un pontificado ambiguo, confuso, que queda bien con los del mundo y mal con los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero con los que seguimos el cristianismo. También expone 7 observaciones prácticas destinadas a guiar las conversaciones tan necesarias de cómo debe ser el Vaticano en el próximo pontificado. Así que se cree
que Demos Uni, o sea, lo pone bajo un seudónimo, Demos Uni, que podría ser este escrito del ahora cardenal fallecido George Pell, George Cardinal Pell de Australia. Ya falleció, va a ser 2 años. No, 1 año y meses más, perdón, 1 año y meses. Falleció en una cirugía en el Vaticano. Llama mucho a sospechas, ¿no? Llama mucho a sospechas. Y está pasando. Pero bueno, eh, el autor sostiene, en primer lugar, que el Papa Francisco ha contribuido a poner de relieve la compasión hacia los débiles, el acercamiento a los pobres y marginados, la preocupación por la dignidad de la creación y las cuestiones medioambientales que de ella se derivan, y los esfuerzos por acompañar a los que sufren y están alineados en sus cargas. La compasión por los débiles y el acercamiento a los pobres, pero de un punto de vista, no lo dice, no se dice, pero un poco marxista. Al mismo tiempo, el documento observa que Francisco tiene un estilo de gobierno autocrático, dictatorial, a veces aparentemente vengativo. También posee un descuido en cuestiones de derecho, una intolerancia incluso para el desacuerdo respetuoso. Y lo tenemos a través que no les ha pedido, los ha sacado a los obispos que no están de acuerdo con él. Tenemos al obispo Hernández de Puerto Rico, al obispo Strickland de Texas recientemente, entre otros. O sea que los obispos lo están obedeciendo por miedo, no por amor, no porque es el evangelio, por miedo, porque saben que las restricciones, y actúa de forma autocrática, como lo actuó en el caso del obispo Hernández de Puerto Rico y también de Texas, el obispo Strickland. Pero por otra parte, a esos que administran bien sus diócesis y sus parroquias, los elimina, los desbanca. Pero los que hacen cosas malas, a los que usan las iglesias y usan las misas como si fuera un teatro, no les dice nada, ni a esos obispos, ni a esos cardenales, ni a esos párrocos. Todo está bien. Entonces, actúa de esa forma vengativa. Y lo que ha caracterizado es un patrón de ambigüedad en cuestiones de fe y moral que causa confusión en todos los niveles, jerárquicos y el común denominador de cristianos. Se dice que se explicó al público que se usa bajo un seudónimo, dado que el ambiente romano actual, es decir, lo que se está viviendo en el Vaticano, la franqueza no es bienvenida y sus consecuencias pueden ser desagradables. Es decir, te corren, te despiden, no eres bienvenido si eres franco, si eres directo, si eres claro y hablas con la verdad. Pero hablas de tontería y media, como el cardenal Víctor Manuel Fernández, el director del Discaterio para la Doctrina de la Fe, que en sí es la Inquisición, que cambie de nombre no le quita el sistema o la manera de gobernar, que sí la Inquisición. Habla un montón de tonterías y ahí está, al frente. El documento también señala que hay una pequeña como oligarquía de confidentes con excesiva influencia dentro del mismo Vaticano. Todo ello a pesar de las pretensiones de descentralizar a través de la sinodalidad, esa payasada de la sinodalidad. Entre las 7 observaciones formuladas por el autor del artículo, se insiste una y otra vez
en la necesidad de un buen gobierno, claridad doctrinal y renovación de las instituciones vaticanas por parte del próximo Papa. Es decir, a correr a todos esos cardenales que están ahí, más que están sirviendo a los poderosos de este mundo y no a Dios. A los que están infiltrados, a los masones, cardenales masones, sacerdotes masones, obispos masones que están infiltrados dentro de la iglesia. El artículo también dice, el Papa es sucesor de Pedro y garante de la unidad de la iglesia, pero no es un autócrata, es decir, no es un dictador, de otra palabra. No puede cambiar por sus pistolas la doctrina de la iglesia y no debe inventar o alterar la disciplina de la iglesia arbitrariamente, como el Papa Francisco y el cardenal Víctor Manuel Fernández lo están haciendo. Gobierna la iglesia colegialmente con sus hermanos obispos en la diócesis. Y esto alude al texto bíblico que nuestro Señor le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Gobierna con unidad y con amor. Se firme en las decisiones. Claro en las enseñanzas. Y ponen claro, la iglesia no pertenece a nadie. No tiene propiedad de nadie. Pertenece a Jesucristo. Y nadie tiene la autoridad para renovar sus enseñanzas, para que encajen, para que acomoden muy cómodamente con el mundo. En otras palabras, lo que se está haciendo hasta ahorita en este pontificado es acomodar la iglesia al mundo. El Concilio Vaticano II se realizó para cómo vamos a enfrentar esta nueva situación que está y que viene a futuro también, cómo se va a adecuar la iglesia para que los del mundo entren a la iglesia, vengan a la iglesia, sean parte de la iglesia. No la iglesia acomodada a los del mundo, como lo ha hecho el Papa Francisco. Desde el principio, el actual pontificado, dice el documento, se ha resistido a la fuerza evangélica y a la claridad intelectual de sus predecesores inmediatos. Se ha resistido a la fuerza evangélica, es decir, ya no hay evangelizaciones, ya no se habla de evangelizar, se habla de quedar bien con el mundo, se habla de los pobres, pero desde el aspecto marxista. El desmantelamiento del Instituto Juan Pablo II de Estudios para el Matrimonio, la Familia y la Marginación de textos como Veritatis Splendor sugiere una elevación de la compasión y la emoción a expensas de la razón, la justicia y la verdad. Para una comunidad de credos, esto es insano y profundamente peligroso. El autor comparte otras críticas al Papa Francisco, entre las que denota excesiva confianza en la mutuo propio como herramienta de gobierno y una despreocupación general y aversión por los detalles canónicos. También señala uno de los principales defectos del actual pontificado en su alejamiento de una teología del cuerpo convincente y su falta de antropología cristiana y convincente, precisamente en un momento en que arrecian los ataques contra la naturaleza y la identidad humana, desde el transgenerismo al transhumanismo. Se los estoy leyendo esta parte textualmente. Aunque sostiene que el viaje global era muy adecuado para Juan Pablo II debido a sus dones personales únicos y a la época en que vivió, las circunstancias en que estaba el mundo y la iglesia en que estábamos también, la iglesia en Italia y en toda Europa, la patria histórica de la fe está en crisis. Es decir, Roma está en crisis, Italia está en crisis, Europa está en crisis.
y como consecuencia los otros continentes. Una limpieza, sugiere, una limpieza de instituciones y procedimientos y personal y una profunda reforma de sus finanzas para prepararse para un futuro más desafiante. No son cosas pequeñas. Exigen la presencia, la atención directa y compromiso personal de cualquier nuevo papa. Ya son las directrices que este documento anónimo se ha sacado a la luz. Porque si hace 500 años tardaron más o menos 50 años en enderezar la barca tras la reforma y se creó la contrarreforma, esta podría tardar más si no se hace algo rápido. El autor se preocupa por el actual colegio cardenalicio, porque requiere hombres de carácter limpio, sólida información y formación teológica, madura, experiencia en liderazgo y santidad personal. Esto lo estoy leyendo directamente del texto, ¿sí? También requiere un nuevo papa dispuesto a pedir consejo y luego a escuchar. No está claro hasta qué punto esto se implica en el pontificado del Papa Francisco. O sea, que no escucha. No escucha a sus hermanos, los cardenales, los obispos, que le han pedido y le han suplicado que elimine, por ejemplo, fiducias suplicantes. Y continúa el texto. Es muy largo, pero no estoy como compensando, resumiéndolo. Dice, el actual pontificado ha hecho hincapié en la diversificación del colegio, pero no ha logrado reunir a los cardenales consistorios regulares diseñados para fomentar una auténtica colegialidad y confianza entre hermanos. O sea que entre los mismos cardenales están peleados. Hay grilla. Como resultado, dice, muchos de los electores votantes en el próximo cónclave no se conocerán realmente entre sí y por lo tanto pueden ser más vulnerables a la manipulación. En el futuro, para que el colegio sirva a sus fines, los cardenales que lo habitan necesitan algo más que un chuceto rojo y un anillo. El colegio cardenalicio actual debería ser proactivo a la hora de conocerse entre sí para comprender mejor sus puntos de vista particulares respecto a la Iglesia, sus situaciones eclesiásticas locales y sus personalidades, que influyen en su consideración para elegir el próximo papa. Finalmente, el documento concluye que las reflexiones cautelosas aquí apuntadas pueden ser útiles en los meses venideros y que ayuden a orientar las conversaciones tan necesarias sobre cómo debe ser el Vaticano en el próximo pontificado, porque la Iglesia está dividida. Cada quien jala para su lado. Y usted de todo esto, de este documento, de este cardenal anónimo que publica este documento, ¿qué opina? Muchas gracias.